Las masas de agua esconden muchas cosas, desde objetos perdidos hasta pueblos enteros que existieron hace siglos, desde un dragón marino hasta una bomba de la Segunda Guerra Mundial. He aquí 20 misteriosos descubrimientos hallados bajo masas de agua secas. Número 20. Tallas de rostros humanos. En 2023, muchos países de todo el mundo experimentaron una sequía sin precedentes. Varios países registraron nuevos mínimos históricos en sus niveles de agua, y lagos y ríos de todos los continentes retrocedieron a un ritmo alarmante. Entre los países afectados se encuentra Brasil, una nación que depende del sinuoso río Amazonas. Con la caída de los ríos a mínimos históricos, la fauna local se vio afectada, y algunas comunidades que dependen de las bendiciones de los ríos tuvieron que recurrir a otras formas de obtener agua. Sin embargo, parece que la desesperación no fue lo único que trajo la sequía. También reveló secretos que se escondían bajo las aguas del Amazonas. Durante más de 2000 años, los investigadores descubrieron antiguos rostros en una parte del Amazonas, conocida como Ponto des Lages, o lugar de las losas. Se cree que estas tallas, conocidas localmente como petroglifos, fueron creadas por tribus indígenas hace cientos, si no miles de años. Con los petroglifos cada vez más visibles, los arqueólogos tuvieron la oportunidad de estudiar a los pobladores que permanecieron cerca del Amazonas hace miles, incluso millones de años. Mientras los arqueólogos celebraban la aparición de estos petroglifos, más de 633,000 personas se vieron afectadas por la grave sequía y 59 de los 62 municipios fueron declarados en estado de emergencia. Número 19. Dragón marino de 180 millones de años. En enero de 2021, unos investigadores descubrieron algo inesperado en la Reserva Natural de Rutland Water, en East Midlands, Inglaterra. En un principio, la laguna fue drenada para que el equipo de conservación realizara trabajos de jardinería. Mientras trabajaban, tropezaron con lo que pensaron que eran grandes tuberías. Sin embargo, estas tuberías resultaron ser las vértebras de un ictiosaurio, una criatura parecida a algo entre un delfín moderno y un cocodrilo feroz. El ictiosaurio era una de las criaturas más misteriosas de nuestros océanos. El descubrimiento, que le valió el sobrenombre de dragón marino, conmocionó a muchos, incluidos los paleontólogos que acudieron al lugar. La criatura medía unos 10 metros de largo. Su cráneo pesaba aproximadamente 1 tonelada. Su tamaño lo convierte en un espectacular ejemplo de vida prehistórica. Y lo que es más, su nivel de conservación también era notable. Estaba tan bien conservado que sus restos incluyen no solo los huesos, sino también los contornos de la piel, lo que nos da la oportunidad de ver cómo era la criatura cuando vagaba por los antiguos mares, una época en la que el ictiosaurio estaba entre los principales depredadores, gobernando el océano con sus cuerpos elegantes y dientes cónicos que están perfectamente diseñados para la captura de calamares y peces. Número 18. Estatua budista antigua de China. En el verano de 2022, el implacable calor y la grave sequía afectaron al río Yangtze, el más largo de Eurasia y el tercero del mundo. Esta masa de agua, que se extiende a lo largo de unos 4.915 kilómetros, también es conocida como el río más largo del mundo, que fluye íntegramente dentro de un mismo país. Sin embargo, el inmenso calor de aquel año redujo drásticamente el nivel de las aguas del Yangtze hasta un punto que alarmó a la nación. Sin embargo, mientras el mundo lo observaba, surgió un descubrimiento inesperado en el interior del Yangtze: estatuas budistas de 3.600 años de antigüedad, anteriormente sumergidas, sobre todo en el arrecife de la isla de Fuyeliang. Los expertos creen que estas estatuas datan de finales de la dinastía Ming y principios de la Qing y han permanecido sumergidas durante siglos, mostrándose solo cuando el nivel del agua lo permite. Una de estas estatuas representa sorprendentemente a un monje meditando serenamente sobre un pétalo de loto, un poderoso símbolo del budismo, una de las 3 principales filosofías y religiones de la antigua China. Aunque alarmados, innumerables ciudadanos viajaron hasta las estatuas de Buda, expuestas para presentar sus respetos, y muchos creyeron que las escurridizas estatuas habían traído consigo bendiciones. Este inesperado descubrimiento no fue simplemente un importante hallazgo arqueológico e histórico, sino que temporalmente
sirvió como símbolo de esperanza para muchos en la nación durante la extrema sequía. Número 17. El Goliat, el renacuajo gigante. Los renacuajos suelen medir entre 1,3 y 4,2 pulgadas, siendo ese su tamaño medio. Imagínense la sorpresa de los expertos cuando descubrieron a Goliat, ahora conocido como el renacuajo más grande jamás encontrado. Esta criatura es tan grande que ni siquiera pensarías que es un renacuajo a primera vista. Descubierto en 2018 en las montañas Chiricahua de Arizona, en un estanque que está a punto de secarse, Goliat casi parece un pez con un asombroso tamaño de 10,1 pulgadas, más de 2 veces más grande que los renacuajos más grandes. Para comparar mejor, imagine un renacuajo del tamaño de una lata de refresco. Pero eso no es lo único que hace extraño a Goliat. Los renacuajos sufren una metamorfosis para convertirse en ranas. Eso es ciencia básica. Hemos aprendido sobre el ciclo de vida de las ranas desde la escuela primaria. Y sin embargo, Goliat desafió el ciclo habitual seguido por las ranas. Verás, Goliat siguió siendo el mismo. Cuando los investigadores esperaban que el renacuajo se convirtiera en rana, siguió igual. Los investigadores teorizaron que quizá un desequilibrio hormonal le impidió sufrir esta transformación. Vivió hasta el final de sus días en la Estación de Investigación del Suroeste, donde los científicos lo estudiaron más a fondo para comprender las peculiaridades de su estado. No deja de ser asombroso que, a pesar de ser un renacuajo y no haber pasado nunca a la siguiente fase de su vida, Goliat viviera hasta 2019. Número 16. Stonehenge español. Entre los países afectados por el brutal verano de 2022 se encontraba España. Cáceres, en particular, vio un efecto secundario inesperado de la peor sequía del país en décadas. Un círculo de piedra prehistórico bajo las profundidades del embalse de Valdacanes. Oficialmente llamado el Dolmen del Peligro de Guadal, este círculo de piedra prehistórico consta de unos 150 megalitos. Data del cuarto y quinto milenio antes de Cristo, lo que lo hace potencialmente miles de años más antiguo que su famoso homólogo británico. A pesar del renovado interés público, el Stonehenge español fue descubierto por primera vez por el arqueólogo alemán Hugo Obermeier en 1926. Pensando que habría más tiempo para estudiar los dólmenes, los expertos lo abandonaron. Por desgracia, en 1963, el dictador Francisco Franco ordenó inundar la zona para dar paso a un proyecto de desarrollo rural. La creación del embalse ocultó por completo el Stonehenge español, y desde entonces solo se ha dejado ver en varias ocasiones. En contadas ocasiones, cuando baja el nivel de las aguas. Su aparición en 2022 hizo que los arqueólogos se apresuraran a estudiar los dólmenes. Las partes interesadas locales, incluidos los operadores turísticos y las asociaciones históricas, se han visto alentadas por el resurgimiento del interés en el sitio, lo que ha provocado llamamientos para reubicar las piedras con el fin de preservarlas y hacerlas más accesibles con fines educativos y culturales. Por desgracia, el riesgo de destruir los dólmenes es mucho más acuciante. Así que el Stonehenge español se quedó solo, destinado a sumergirse de nuevo en su tumba de agua. Número 15. Teléfono importante. Por lo general, cuando se te cae algo al agua, es como si hubiera desaparecido. Pero supongo que si tienes privilegios especiales, puedes encontrar la forma de recuperar lo que se te haya caído al agua. Como por ejemplo, vaciar un embalse entero. No, ni siquiera estoy bromeando. Esto ocurrió en el distrito de Kankar en la India en 2023. Eso es bastante reciente, así que tal vez algunos de ustedes ya han oído hablar de este incidente. Para los que aún no, así es como se desarrolló. Aquel año, a Rajesh Vishwas, un inspector de alimentos de 32 años del distrito de Kankar, en Chhattisgarh, se le cayó su flamante Samsung Galaxy S23 en un embalse. Al principio pidió ayuda a los buceadores locales para recuperar el teléfono, pero al no conseguirlo, recurrió a una bomba de gasóleo para vaciar el embalse. Sí, has oído bien. Durante 3 días, se extrajeron millones de litros de agua que, en circunstancias normales, habrían bastado para regar unos 1.500 acres de tierras de labranza durante el caluroso verano indio. Naturalmente, esto provocó el enfado de muchos residentes, y las autoridades locales no tardaron en responder, suspendiendo a Vishwas por abuso de su cargo oficial
y por el acto no autorizado de vaciar la presa. Esta acción se consideró ilegal según las leyes locales y conllevó una sanción para Vishwas como, vamos, ya sé que hoy en día los teléfonos cuestan un ojo de la cara, pero no creo que eso justifique que se destruyan los medios de vida de la gente y el medio ambiente local. Este incidente hace que te preguntes qué es exactamente lo que había almacenado en ese teléfono. Número 14. Un monstruo de las cloacas. ¿Te has preguntado alguna vez qué se esconde en las alcantarillas? Probablemente no. No debería haber nada interesante ahí abajo, ¿verdad? Los ingenieros de alcantarillado descubrieron lo contrario en 2021. Grabaron este vídeo mientras realizaban una inspección rutinaria en una alcantarilla. Observa. ¿Lo has visto? Veámoslo una vez más. Como puedes ver, no muy lejos había una extraña criatura que no se parecía a ningún animal que conozcamos. Entonces, ¿qué era? ¿Qué criatura podría sobrevivir en las alcantarillas que se pareciera a un críptido? ¿Alguna teoría? Déjame saber lo que piensas en los comentarios de abajo. Número 13. Ciudad centenaria. Recientemente, el sudeste asiático ha sufrido graves olas de calor. Países como India, Tailandia, Indonesia y Filipinas han sido testigos de peligrosas olas de calor que han batido récords. Además de la suspensión de clases, el aumento de las enfermedades relacionadas con el calor y el colapso de las redes eléctricas, el nivel del agua está bajando en toda la región. Sin embargo, a medida que las aguas alcanzan mínimos históricos, empiezan a revelarse secretos que habían permanecido ocultos. Uno de los más notables son los restos de una comunidad antaño vibrante, con profundas raíces históricas que se remontan a hace 300 años. Este descubrimiento se produjo en el corazón de Nueva Écija, Filipinas, en las profundidades de la presa de Pontabongan. Esta comunidad fue sumergida en 1973 para facilitar la construcción de la presa, y con el paso de los años, la zona pasó a ser conocida por el embalse, en lugar de por el pueblo que una vez hubo allí. Este reciente resurgimiento marca solo la cuarta ocasión. El antiguo pueblo ha sido visible desde su sumersión, y las apariciones anteriores también coincidieron con periodos de intensa sequía durante los años del Niño. A pesar de la nostalgia que provoca la reaparición del pueblo, los lugareños reconocen la importancia de la presa. Al fin y al cabo, la presa de Pontabongan es la segunda más grande de Asia y desempeña un papel crucial en la región al generar energía hidroeléctrica y proporcionar riego a vastas tierras agrícolas. Para los lugareños, la ciudad de Pontabongan, de 30 años de antigüedad, era un sacrificio necesario para la mejora de la región. Número 12. Piedras del hambre. Parece que a la gente de los siglos XV al XIX le gustaba dejar tras de sí todo tipo de marcas. Una de las más inesperadas son las piedras del hambre. Se encuentran sobre todo a lo largo del río Elba, que atraviesa la República Checa y Alemania. Las inscripciones legibles más antiguas datan de principios del siglo XVI. ¿Qué son exactamente estas piedras? Estas piedras son rocas corrientes talladas por la gente hace siglos, sobre todo para advertir a los demás sobre la sequía. Las piedras del hambre suelen contener mensajes cortos y frases como "si me ves llorar" bastante horripilantes y alarmantes, ¿no crees? Estos mensajes solo se tallan en piedras visibles cuando los niveles de agua bajan peligrosamente. Aunque disponemos de medios modernos para combatir el hambre, y aunque hemos desarrollado formas de producir cosechas a pesar de la sequía y las olas de calor, estas piedras del hambre siguen mostrándonos lo escalofriante que es cuando la naturaleza muestra su implacable ser. Número 11. El puente de Nerón. Antes de entrar en este extraño descubrimiento, hablemos de Nerón. Sí, el emperador más infame de Roma. Nerón es conocido como uno de los gobernantes más desagradables de Roma, pero los historiadores modernos sugieren que muchos de los actos locos que cometió se deben a exageraciones o son completamente inventados. Así que en realidad no era tan malvado como se le describía. ¿Era una buena persona? En realidad no. Pero no estaba tan loco y sediento de sangre como algunos registros sugieren. Hoy en día, Nerón sigue siendo recordado por sus inmensas construcciones y el infame incendio que asoló Roma. Supongo que con mucho poder puedes salirte con la tuya en muchas cosas que te llevan a una madriguera de inmoralidad. Una de las cosas menos problemáticas que Nerón ordenó crear fue un pequeño puente que conectaba las bulliciosas carreteras de Roma. Históricamente, este puente pudo haber desempeñado un papel tanto en los movimientos civiles como militares.
posiblemente incluso en las procesiones religiosas. Durante siglos, este puente ha estado sumergido en el agua y solo se ha hecho visible debido a la grave sequía que azotó Roma, Italia, en 2022, la peor a la que se ha enfrentado el país en 70 años. Por desgracia, los historiadores afirman hoy que, una vez más, este puente fue mal construido, no por los materiales utilizados o su estructura general, sino por lo mal que se colocó. Por alguna razón, este puente se construyó en una curva cerrada de una llanura aluvial, lo que lo hacía vulnerable al río. Con el tiempo, las corrientes cambiantes del Tíber probablemente condujeron al deterioro del puente y finalmente a su desuso en el siglo III. Número 10. Templo de Santiago. En 2023, los habitantes de México quedaron desconcertados cuando el Templo de Santiago quedó totalmente al descubierto. También conocido como el Templo de Quechula, esta estructura ha estado sumergida desde 1966 tras la finalización de los embalses para dar paso a la presa de Malpaso. Originalmente, esta iglesia fue construida bajo la dirección de monjes dominicos encabezados por Fray Bartolomé de las Casas. En 1564, estaba destinada a ser un lugar de culto para el bullicioso asentamiento que la rodeaba. Sin embargo, plagada de desgracias, entre ellas las enfermedades y el abandono final de la zona, nunca alcanzó el auge demográfico que sus fundadores imaginaron. Su esplendor arquitectónico, con muros de hasta 9 metros de altura y un campanario de 12 metros, pronto quedó en ruinas. Desde que se inundó, la estructura resurgió varias veces, entre ellas en 2002 y 2015. Ambas veces a causa de una grave sequía. La iglesia atrae a muchos turistas y lugareños curiosos. Pero cada vez que la iglesia resurge, los pescadores y agricultores se preguntan por su supervivencia, ya que muchos dependen de las aguas del embalse. Número 9. Templo de Wat Nong Bua Yai. En 2019, Tailandia se enfrentó a una de las peores sequías de la última década. Sin embargo, esta sequía les mostró un descubrimiento inesperado que fue visto como un resquicio de esperanza por muchos lugareños, un templo budista oculto que permaneció sumergido durante más de 2 décadas. Situado en la provincia de Lopburi, este templo lleva sumergido desde 1999 para dar paso a la construcción de un embalse. Sin embargo, ese año, el embalse se redujo a un mero 3% de su capacidad total, lo que dejó al descubierto este inesperado espectáculo. Naturalmente, muchos empezaron a acudir en masa al templo antaño sumergido para presentar sus respetos. Entre estos visitantes, antiguos residentes que rememoraban sus hogares pasados. Monjes y budistas laicos también acudieron a presentar sus respetos, en particular a una estatua de Buda sin cabeza, adornada con túnicas y otros objetos sagrados. Esta estatua, junto con pilares de piedra, santuarios y esculturas de elefantes, dio esperanzas a los lugareños mientras la sequía seguía afectando a la nación. Número 8. Ameba comecerebros. ¿Has oído hablar de la ameba comecerebros? Seguro que esto le disuadirá de explorar aguas poco profundas y cálidas, especialmente durante el verano. Con la presencia de este organismo, una simple excursión al lago podría marcar el final de tu vida. También conocida como Naegleria fowleri, la ameba comecerebros es un organismo unicelular que prospera en entornos de agua dulce cálida y en el suelo, y a menudo encuentra un hábitat ideal en masas de agua cálida, como lagos, ríos y piscinas con un mantenimiento inadecuado. Antes de que le diga nada más, permítame aclararle que verse afectado por este organismo es increíblemente raro, con un número increíblemente pequeño de infecciones declaradas. Sin embargo, en la mayoría de los casos es mortal, y solo 4 de 157 personas han sobrevivido. Entonces, ¿cómo afecta a una persona este horrible organismo? En primer lugar, tiene que entrar agua en la nariz. Si por casualidad, el agua que transporta la ameba comecerebros entra en las fosas nasales, existe la posibilidad de que este organismo migre al cerebro, donde causaría una meningoencefalitis amebiana primaria, que provocaría la destrucción del tejido cerebral. Esta enfermedad progresa rápidamente, y los síntomas van de leves dolores de cabeza y fiebre a graves problemas neurológicos, como convulsiones y alucinaciones, que a menudo provocan la muerte unos 5 días después del inicio de los síntomas. La mayoría de las personas que experimentan síntomas de esta infección
La descartan como un resfriado común o una gripe, y para cuando experimentan síntomas más graves, ya es demasiado tarde de nuevo. Esta ameba se ha adaptado para desarrollarse a altas temperaturas, hasta 46 grados centígrados o alrededor de 115 grados Fahrenheit. Además, los casos son extremadamente raros. Pero oye, si has observado un aumento de la temperatura, quizá no quieras arriesgarte en masas de agua poco profundas y en retroceso. Número 7. Lago Taps. El lago Taps, en Washington, es una de las masas de agua con más historia de Washington. Originalmente, el lago Taps se construyó como un proyecto de generación de energía de Puget Sound, pero cuando dejó de producir energía en 2009, su propiedad se transfirió a la dependencia de Cascade Water. En 2015, fue drenado para su mantenimiento, y lo que la gente encontró en sus profundidades fue bastante inesperado. Se descubrieron los restos de un bosque olvidado, con troncos de árboles muertos que aún emergían del suelo. Junto con el bosque submarino, se hallaron los restos de un caballete de ferrocarril, construido inicialmente en 1910. Es bastante espeluznante ver lo que realmente yacía bajo las aguas del lago. Número 6. Torre del Lago. El lago Rechesne, situado en la región italiana del Tirol del Sur, es un lago artificial creado en la década de 1950. Como ya habrá adivinado, la creación de este lago artificial provocó la inundación de un asentamiento, en concreto el pueblo de Graun, incluida su histórica iglesia del siglo XIV. La historia del lago de Rechesne comenzó en 1939, cuando la empresa Montecatini planeó unificar dos lagos naturales, Rochesne y Mitersi, en un lago más profundo para generar energía hidroeléctrica. Este proyecto se encontró con una fuerte resistencia por parte de la comunidad local, ya que suponía sumergir tierras cultivadas y viviendas. A pesar de las protestas, el plan siguió adelante, y en 1950, las aldeas de Graun, en parte de Rachén, quedaron inundadas, desplazando a muchas familias y sumergiendo 163 casas y 523 tierras de cultivo durante mucho tiempo. El único recuerdo visible del pueblo que una vez prosperó aquí es el campanario de la iglesia, que sobresale de la superficie del lago y es accesible a pie cuando el lago se congela en invierno. En 2021, sin embargo, las ruinas volvieron a aparecer por completo, debido a unas obras de mantenimiento que obligaron a desecar el lago. Por primera vez en décadas, los lugareños volvieron a ver las ruinas del pueblo. Número 5. Kemune. En 2022, la sequía extrema en Irak permitió a los arqueólogos excavar y estudiar una ciudad perdida de 3.400 años de antigüedad, oculta por las aguas del mayor embalse del país, la presa de Mosul. Esta antigua ciudad, que se cree formó parte del Imperio Mitanni, que prosperó entre 1550 y 1350 a.C., salió a la luz al descender drásticamente el nivel del agua en varias masas de agua del país. Conocido como Kemune, este yacimiento arqueológico fue importante para el corazón del Imperio Mitanni en el noreste de Siria. Aquí, los arqueólogos descubrieron estructuras monumentales como un palacio, un enorme fuerte y un complejo industrial. Las estructuras, construidas principalmente con ladrillos de barro secados al sol, han resistido el paso del tiempo. Con muros de fortificación aún en pie de varios metros de altura, este yacimiento también produjo un importante descubrimiento archivístico, más de 100 tablillas cuneiformes selladas en sobres de arcilla que aún se estudian hoy en día. A pesar de que las aguas volvieron a reclamar las ruinas, los arqueólogos disponen ahora de suficientes registros para estudiar hasta que la comuna vuelva a la superficie. Número 4. Anillo de boda perdido. En 2018, Steve Watts perdió algo increíblemente precioso en el lago marino de Clevedon. Por precioso, quiero decir que es un artículo que incluso la persona menos sentimental atesoraría, un anillo de compromiso. Así que imagina su desesperación cuando accidentalmente dejó caer el anillo al lago. Para Watts, el anillo había desaparecido. Sin embargo, 2 meses después, el lago se vació para su limpieza anual. Ni siquiera entonces había garantías de que se descubriera el anillo. Después de todo, el lago marino tiene 15 metros cuadrados. Imagínese encontrar un anillo diminuto en esa gran extensión. Por suerte, parecía que el destino jugaba a favor de Watts,
ya que uno de los voluntarios tuvo la oportunidad entre 1 millón de recoger el anillo en los miles de metros cuadrados de lecho lacustre. Los voluntarios, relativamente jóvenes, entregaron el anillo a Watts sin pedir nada a cambio. Sin duda, aquellos muchachos eran buenos. Número 3. Pueblo italiano perdido. En las profundidades del lago Resia se encuentra la Atlántida italiana, el pueblo de Curán. Las ruinas de este asentamiento se encuentran al pie de los Alpes, donde Italia se encuentra con Austria y Suiza. Curán llegó a tener casi 900 habitantes y 160 casas. Sin embargo, fue inundado intencionadamente en 1950 para crear una central hidroeléctrica, fusionando dos lagos en lo que hoy se conoce como el lago Resia. Viendo fotos de este pueblo, cuesta creer que esté debajo de un lago. Durante años, el único signo visible de la existencia de Curans fue el campanario del siglo XIV de la iglesia de Santa Catalina, que sobresalía del lago. Para muchos, era un doloroso recordatorio de cómo sus hogares quedaron reducidos a una ruina inundada. Sin embargo, muchos han seguido visitando esta iglesia, gracias al pintoresco paisaje que la rodea y a su importancia histórica. En 2022, sin embargo, el fantasma del pueblo de Curón reapareció cuando una importante sequía asoló la nación, y gran parte del pueblo volvió a quedar al descubierto. Visitantes y lugareños se apresuraron a visitar los cimientos, los escalones de piedra y los restos de lo que una vez fue una próspera comunidad. Poco después, la nación se recuperó de la sequía y el agua volvió a sumergir Curán durante quizá otras décadas. Número 2. Bomba intacta de la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 2022, el 25 de julio, unos pescadores descubrieron algo inesperado en las aguas menguantes del río Po. Ese año, la nación se enfrentó a la peor sequía que había tenido en 70 años, y los niveles de agua provocaron un encuentro bastante aterrador para los habitantes del pueblo de Borgo Virgilio. Mientras recorrían las aguas en retroceso, los pescadores descubrieron una bomba de fabricación estadounidense que pesaba aproximadamente 450 kilos y aún estaba equipada con unos 240 kilos de explosivos. Unos 3.000 habitantes de los alrededores fueron evacuados para garantizar su seguridad, mientras expertos militares e ingenieros artificieros se embarcaban en la arriesgada tarea de desactivar y detonar el artefacto. Para mayor seguridad, también se interrumpió el tráfico aéreo local y se cerraron las carreteras, las vías férreas y el propio río. Finalmente, la bomba fue transportada a una cantera situada a unos 45 kilómetros de distancia, donde se ejecutó con éxito una detonación controlada. ¿Sabías que aún quedan muchas bombas sin detonar en todo el mundo, sobre todo en Europa? Alemania es un ejemplo notable, con miles de toneladas de artefactos explosivos sin detonar. Y aunque lo más probable es que no detonen a menos que se les moleste, eso no elimina el riesgo que suponen. A medida que envejecen, las carcasas metálicas se corroen y las espoletas se degradan, haciéndolas más inestables y sensibles con el paso del tiempo. Esto significa que será más difícil desactivarlas si se descubren. Por eso, cada vez que se encuentra una bomba o algo que se le parezca en masas de agua drenadas, se trata como una amenaza grave y urgente. Número 1. Barco de pantano de la Segunda Guerra Mundial. Para nuestro último descubrimiento, he aquí otro hallazgo inesperado que se reveló en medio de la sequía que azotó a muchos países en 2022. Ese año, el lago Mead, azotado por la sequía, reveló un recordatorio de la Segunda Guerra Mundial. Una lancha de desembarco Higgins. Esta embarcación, que antaño surcaba las vastas aguas transportando tropas o tanques, ha emergido de su tumba acuática. Construidas por Higgins Industries en Nueva Orleans, estas embarcaciones fueron cruciales durante el desembarco del día D en Normandía en 1944. El barco que se encontró cerca del puerto deportivo del lago Mead sirvió para diversos fines a lo largo de los años, incluida la vigilancia del río Colorado, antes de hundirse definitivamente en su mejor momento. Sin embargo, este buque podía transportar fácilmente un pelotón de 36 hombres o un jeep y un escuadrón de 12 hombres a una velocidad fiable de hasta 12 nudos o 220 kilómetros por hora. Sin embargo, este barco del pantano no fue lo único que se reveló de los desechos del lago Mead. También se descubrieron otros barcos hundidos y cadáveres humanos en sus aguas. Gracias por vernos. Hasta la próxima.